Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo. Muchas gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Les saludo, le doy la bienvenida a este nuevo bloque de noticias que dura aproximadamente 27 minutos y en el que pretendemos no solamente repasar la actualidad de Cuba, sino también la actualidad internacional, toda vez que esta incide, es obvio, en lo que está pasando dentro de la isla. Nuestro foco, desde luego, asuntos domésticos, Cuba. Tendremos aquí el testimonio de Luis Mario Niedas Hernández. Se encuentra preso desde el 11 de julio y a propósito de las manifestaciones populares de esta fecha en la prisión Nieves Morejón de Santi Espíritus. El delito de sedición habría sido eliminado de varios casos según denuncia justicia del 11J. Pero por otro lado continúan los juicios contra manifestantes del 11 de julio. Esta semana habrá varios de estos juicios y hay que estar bien pendiente de lo que está pasando. De esto y más, entérate aquí en www.radioviva24.com. Te doy la bienvenida en nombre de Miriam Mata y Joaxis Macheco en la producción informativa, del viejo Lucho en el control del sonido y en el mío propio Francisco Alemán de las Casas. Les decía al inicio, Luis Mario Niedas Hernández es un preso político cubano que está recibiendo presiones por parte de las autoridades de la seguridad del Estado en su provincia para que sus familiares incluso corten relaciones con las personas que lo pueden ayudar desde dentro y desde fuera de Cuba. Escuchamos a continuación el reporte en directo para Radio Viva 24. Mi familia más cercana está bajo presión y amenazas por el mero hecho de yo ser opositor. Han logrado que mi tía y mi prima no se relacionen con las personas que quieren brindarme apoyo, para de esta manera mantener en secreto la opinión de las únicas dos personas que presenciaron mi juicio. Sí, que se comportan de esta manera por temor a represalias por parte de la dictadura. El día 5 de enero, los responsables de la prisión provincial de Santi Espíritus impidieron que Mildred Betancourt Rodríguez y Luis Ángel Cruz Gómez entraran al local donde recibiría la visita que por derecho me corresponde. Ellos, que para mí han pasado a ser como de mi familia, me proporcionan paz, alegría, ánimo, apoyo, cariño, refugio emocional, en fin, son importantes en mi vida. Ese mismo día amenazaron a mi abuela de manera tácita, al decirle que sabían que estaba recibiendo ayuda económica y que estaba visitando a Mildred, logrando con esto que mi abuela entrara en pánico y dejara de comunicarse con mi amiga. La seguridad del Estado es consciente de lo bien que me haría compartir esas 2 horas de visita al mes con ellos, y como todos sabemos, una de sus funciones son golpear, acosar, amenazar y torturar física y psicológicamente a quienes se atreven a decir la verdad públicamente. Bueno, esta es parte de la llamada telefónica que recibió Radio Viva 24 del preso político Luis Mario Niedas. Él está en la cárcel Nieves Morejón a propósito de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Por cierto que al parecer han eliminado el delito de sedición de varios casos de los detenidos a propósito de las revueltas populares del 11 de julio.
Radio Viva 24. Radio Viva 24. Radio Viva 24. La mejor compañía, la mejor música, la mejor cómplice para tus horas de ocio. Somos Radio Viva 24. Destruyendo a la competencia. Y punto. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, publicó recientemente que el delito de sedición fue retirado a algunos manifestantes del 11 de julio en juicios efectuados del 10 al 14 de enero en La Habana y Holguín. Hace pocos días, la familia del joven de 18 años, Brandon David Becerra, al que la Fiscalía pide precisamente 18 años de cárcel por sedición, fue informada de que este ya no era el delito por el que será llevado a juicio a finales de enero. Su madre, Yanaisi Curbelo, explicó la situación a Radio Martí. Me citan de allá de tribunales cerca de la prisión en Galiza y me dicen, no, porque el niño suyo no tiene sedición. Dile, como el niño mío no va a tener sedición, si yo vi su petición, mi hijo también la vio, que le llegó a la prisión y el abogado tiene su petición. Dice, nosotros nos enteramos por usted, que yo sepa, su hijo tiene desorden público, propagación de epidemia y atentado ahora. Según Yanaisi, algo diferente expresa el abogado que lleva la defensa. Antier mismo yo estaba hablando con el abogado y me digo, no, aún Brandon tiene sedición, yo voy a defenderlo por sedición, o sea, a tratar de quitarle esa sedición. En Holguín, 4 niños que fueron sancionados le quitaron la sedición. En opinión de la abogada Larixa Diversen, quien preside el Centro de Asesoría Legal Cubalex, estas sustituciones que actualmente están pidiendo algunos de los abogados en los juicios a los manifestantes del 11 de julio, se trata de estrategias con el fin de disminuir la sanción, pero que al final son un reconocimiento de culpabilidad. Así lo dijo a Radio Martí. Solicitarle que le ponga, por ejemplo, desorden público y todo lo demás, significa que el abogado considera de que su cliente cometió el delito. Quizás lo hablaron con los manifestantes y tal vez ellos aceptaron, quizás ni siquiera lo hablaron. Sobre el tema tratamos de comunicarnos en varias ocasiones con la Fiscalía General de la República de Cuba. Usted se ha comunicado con la Fiscalía General de la República. Si conoce el número de la extensión, márquelo. Si no, espere ser atendido. Gracias. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Mientras tanto, las madres del 11J acuden a las iglesias inspiradas en las Damas de Blanco. Hubo detenciones y multas. De hecho, Estados Unidos deploró el arresto de las Damas de Blanco y los falsos cargos que les atribuyeron. Además de eso, bueno, pues las Damas de Blanco denuncian que fueron robadas por la Policía Nacional Revolucionaria. La Guardia Costera advierte que detendrá y repatriará a migrantes interceptados en el mar. Otra madre de manifestante del 11J reclama su liberación tras incapacidad de la Fiscalía para poder probar la culpabilidad de su hijo. La Fiscalía de Santa Clara no pudo probar la culpabilidad de Jorge Gabriel Arrubena León en la vista oral que concluyó este 14 de enero contra 16 manifestantes del 11 de julio en la capital de Villa Clara. Por eso su abogado Laszlo Pérez de Alejo pidió su absolución. Esto dijo en una conversación telefónica con el preso político y su madre, en este caso Madel León Jiménez. El abogado incluso pidió la absolución del caso, pidió la libertad inmediata que no se le van a dar, dice la madre, pero que quiere decir que es la solución, que es inocente. Las autoridades cubanas detuvieron y multaron el domingo a varias damas de blanco, las cuales volvieron a manifestarse en las calles, mientras que en Camagüey 6 de las madres de los jóvenes que han sido juzgados sin garantías procesales llegaron vestidas de negro hasta la catedral de la ciudad para orar por sus hijos.
Las Damas de Blanco, que es una organización fundada en el año 2003 por esposas y familiares de presos políticos de la llamada Primavera Negra, anunciaron el viernes que retomarían sus emblemáticas marchas para exigir la liberación de los más de 800 presos políticos cubanos. Bueno, pues hay que seguir bien de cerca lo que ha ocurrido con este tema, porque al parecer no termina. Es decir, las Damas de Blanco fueron interceptadas el propio domingo, fueron detenidas junto a madres de algunos de los presos políticos cubanos del 11J, y en muchos casos le intervinieron el teléfono, que es algo habitual, una política habitual de lo que hace la seguridad del Estado, la policía cubana. Pero además de eso, algunas acusan de que le sacaron datos de los teléfonos sin ningún tipo de orden judicial, y además de ello que le robaron aparatos telefónicos. Hacemos una breve pausa en el acontecer doméstico de Cuba. Le invito a escuchar ahora el resumen de prensa preparado por Radio Francia Internacional, desde su perspectiva, desde su óptica, desde luego. Carmele Gallubo. La Organización Mundial para la Salud piensa que la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría terminar este mismo año y dejar de ser una urgencia sanitaria mundial. Lo dijo esta mañana el director general de ese organismo, Tedros Ghebreyesus. Si los países utilizan todas estas estrategias y herramientas de manera integral, podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin a COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, y podemos hacerlo este año. Mientras aquí en Francia hoy ha entrado en vigor el pase vacunal que permitirá a aquellos que hayan recibido la dosis de refuerzo contra el COVID acceder a restaurantes, cines, salas de espectáculo y trenes. Ya no se considera válido disponer de un test negativo. Crece la tensión en torno a la crisis ucraniana. Estados Unidos y Gran Bretaña ordenan la evacuación de una parte de su personal diplomático en Kiev ante la posibilidad que de un momento a otro los soldados rusos crucen la frontera y penetren en Ucrania. Otro signo de crispación: los miembros de la OTAN anuncian que ponen a sus fuerzas en alerta y mandan más buques y aviones de combate a Europa del Este. La reacción del Kremlin ha sido inmediata. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, criticó el despliegue de la OTAN, que dijo solo exacerba las tensiones. Varias personas resultaron heridas esta mañana en un ataque en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, ataque perpetrado por un individuo equipado con un arma larga. El atacante, que actuó solo, ha muerto, afirma la policía, sin detallar si fue abatido por las fuerzas del orden. Por el momento se desconoce su motivación. Un tribunal británico autoriza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en Londres desde hace 2 años, a apelar ante el Tribunal Supremo de ese país contra una sentencia pronunciada en diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos, que le reclama por publicar documentos diplomáticos y militares secretos sobre la guerra en Irán y en Afganistán. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Gracias, señora, por elegirnos para informarse con nosotros. Somos Radio Viva 24, emitimos un bloque de noticias cada hora en punto. Revisamos desde aquí básicamente la actualidad de Cuba, porque los canales 4 y 5 de nuestra estación están dedicados justamente a Cuba. Si usted nos quiere escuchar dentro de la isla de una manera en que ahorre datos, lo puede hacer. Entra a nuestra página web, coloque por allí, toque donde dice escuchar en Cuba y le va a salir cómo hacerlo con un player, un reproductor de sonido que apenas consume los datos de su teléfono, su computadora, etcétera. Y sabemos que es carísimo en Cuba la conexión a internet, pero tenemos que hacer el esfuerzo para estar informados. Quería quedarme por un par de temas de lo que escuché de este boletín de noticias de Radio Francia Internacional. El primero, la situación entre Rusia y Ucrania. El presidente de los Estados Unidos está sopesando una implicación militar mayor en la crisis de ese país de Ucrania, en cuya frontera Rusia está concentrando a la vez decenas de miles de tropas.
Hay un periódico, el de New York Times, que está bien al tanto de los conflictos internacionales y que por lo menos en este caso a mí me gusta consultar. Este rotativo neoyorquino, en su edición digital, que estoy mirándola ahora, cita fuentes de la administración norteamericana y señala que lo que el mandatario estadounidense decide esta semana puede significar un cambio de importancia en la política respecto a Rusia, en la que asegura ha mantenido la contención frente al temor de una invasión rusa de su vecino. La decisión de abandonar la política de evitar la confrontación con Moscú, agrega el rotativo, el The New York Times, es atribuible al escaso progreso de las conversaciones diplomáticas y al aumento de las acciones intimidatorias del presidente ruso Vladimir Putin. En la reunión del sábado en la residencia presidencial de Camp Davis, los altos responsables del Pentágono ofrecieron las alternativas militares, esto dice The New York Times, incluida la operación de efectivos a Rusia, aproximándolos, según las citadas fuentes, que cifraron entre 1,000 y 5,000 los soldados que se movilizarían en el país del este. La opción, precisa el The New York Times, indica que los funcionarios pidieron el anonimato, pero que incorporan la posibilidad de aumentar el número de tropas si la situación empeora. Esto huele a guerra, claramente, ¿no? No sabemos para dónde va exactamente esta situación, pero es obvio que tiene movilizado a todo el mundo, no solamente a los países actores del conflicto, a países cercanos de la comunidad europea, sino también a otros países que miran pasivamente, pero se afilan los dientes mientras tanto, como por ejemplo es el caso de China. Decía que hay que seguir con mucha atención esto porque todo indica a que habría una confrontación entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército ruso, lo cual no es bueno para nadie, es obvio, ¿no? No hay que ni siquiera que referirse a ello como una posibilidad válida, razonable, etcétera, en pleno siglo XXI. Pero, reitero, todo apunta a que vamos para allá, que va a haber una guerra entre Rusia y los Estados Unidos y cuyas consecuencias en estos momentos en los que aparentemente estamos saliendo de la pandemia nadie podrá prever. Otro de los temas que trató este enfoque de Radio Francia Internacional sobre la actualidad mundial es justamente el del coronavirus. Aquí mismo en Estados Unidos se está buscando llegar a la inmunidad de rebaño desde que tengo ideas de este asunto, o desde que comenzó el coronavirus se está hablando de la inmunidad de rebaño. Sin embargo, la inmunidad no llega y el rebaño sigue todavía contagiándose más. Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. Expertos señalan, sin embargo, que la transmisibilidad de Omicron se ve favorecida por el hecho de que esta variante es incluso mejor que sus predecesoras a la hora de infectar a personas vacunadas o con una infección previa. Esto se suma a la evidencia de que el COVID-19 seguirá encontrando formas de atravesar nuestras defensas inmunitarias. El doctor Olivier Le Poulain, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente: alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. En cuanto a las actuales vacunas COVID-19,
COVID-19, estas se diseñaron principalmente para prevenir la enfermedad grave y la muerte, más que la infección, y la alta efectividad de algunas despertaron inicialmente la esperanza de que el virus pudiera contenerse mediante la vacunación generalizada, de forma similar a cómo se ha frenado el sarampión. Ahora bien, con las vacunas que tenemos ahora, la inmunidad a la infección disminuye con bastante rapidez y el SARS-CoV-2 puede mutar rápidamente de forma que le permite eludir la protección de la vacunación o de la infección previa, incluso cuando la inmunidad no ha disminuido. Expertos en salud en el mundo anticipan que el COVID-19 acabe convirtiéndose en endémico, circulando de forma persistente entre la población y provocando repuntes esporádicos. Por otra parte, la aparición de Omicron ha suscitado dudas sobre cuándo podría ocurrir exactamente. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Bueno, no hay mucho que decir, salvo buscarle un par de aristas al comentario de John F. Burnett, o sea, no al comentario, pero sí al enfoque que le da, ¿no? O sea, pareciera que de todas maneras no vamos a salir del coronavirus, es algo que muchos científicos ya estaban diciendo desde el principio de la pandemia. Pareciera que las vacunas no fueron tan efectivas como nos dijeron al principio y pareciera que aún así nos van a obligar a todos a ponernos las vacunas, incluso para salir de la casa, al paso que vamos. En Estados Unidos pues no se ha corrido con esa suerte, es decir, gracias a la Corte Suprema que ha anulado un mandato presidencial en el que se obligaba prácticamente a todas las compañías privadas y públicas a tener a su personal vacunado. Hay gente que no se quiere vacunar por diversas razones, pero yo creo que la principal es toda la maraña que se ha armado respecto a las vacunas y toda esa falsa expectativa que se creó desde el principio de, sí, llevamos estudiando el SARS-CoV-2 desde el año 2004, 2006, por lo tanto ya tenemos adelantado todo este camino de las fases de las vacunas y ahora mismo podríamos hacer una vacuna que sería eficiente en un 90%. Bueno, las vacunas en los ensayos clínicos arrojaron inicialmente una eficiencia del 90%, pero resulta que eso fue en el cortísimo plazo, es decir, no se pudo experimentar a lo largo de 4, 5, 10 años qué tanto permanecía inmune el individuo después de recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus, y en consecuencia pues ha habido ya que poner entonces la segunda dosis, una dosis de refuerzo, y ya van en algunos países por una cuarta dosis. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha alertado respecto al abuso de las vacunas. Han dicho ya, por ejemplo, los Centros para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos que no se puede estar vacunando a la población cada 6 meses. Lo mismo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si va a ser una enfermedad endémica, ¿de qué manera la vamos a afrontar? ¿Y de qué manera o en qué momento nos van a contar a nosotros las autoridades sanitarias del mundo, de nuestros países, qué es lo que van a hacer respecto a una enfermedad que podría estarnos contagiando y recontagiando incluso varias veces en el año, porque no hay una vacuna que sea lo suficientemente eficiente como para que al fin te inmunice, aunque sea durante 12 meses? Peligroso, ¿no? Raro, sí, ambas cosas. Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo. Gracias, señor, señora, por informarse con nosotros, por elegirnos. Somos Radio Viva 24. Nos puede escuchar en cualquiera de las plataformas que desee, pero también a través de la nuestra www.radioviva24.com. Alguien me preguntaba por el chat, bueno, pero ¿cómo hago para escucharte en el televisor? Es muy fácil. Puedes entrar, por ejemplo, a Roku, y en Roku ahí hay una opción. Tú pones ahí Radio Viva 24 y te van a aparecer tanto la lista de nuestros podcasts como la lista de nuestra señal en vivo. Es decir, los podcasts son todos esos segmentos de programas que subimos a la red y que distribuimos no solamente por Roku, sino también por TuneIn, Spotify, Alexa, iHeart, Audible, Stitcher, Listone, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean App, Radio Box, Amazon Music, Listone, Pandora, Rcast, MyTuner, Inbox Radio, Radio Garden, Inbox, Roku, les decía, Deezer, entre otras muchas plataformas. Esto que usted está escuchando ahora, que está saliendo en directo,
En unos minutos más estará distribuido a través de esa maravillosa red de podcast del mundo, de la que forma parte Radio Viva 24. Fue todo por este bloque de noticias. Los espero en minutos, si me lo permiten, claro. El viejo Lucho en el control del sonido. Producción de noticias, Miriam Mata y Joaxis Marcheco. Mi nombre es Francisco Alemán. Le espero en los siguientes minutos. Ya dentro de ¿cuántos? 6 minutos exactamente, en el siguiente bloque informativo de nuestra estación. No le cambie, como dicen nuestros amigos mexicanos, que ya volvemos con más sobre Cuba y sobre el resto del mundo.